3030, Edgardo Melgar en vivo comienza ya. Saludos amigos de 3030, qué bueno que están con nosotros. Gracias por su amable y gentil sintonía de todos los domingos. Estamos esta noche con nuestra distinguida invitada, como se anunció a través de nuestras redes sociales hace unos minutos atrás, la doctora Julieta Castellanos. La doctora Julieta Castellanos es la rectora de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras. Rectora, muchas gracias por estar aquí, bienvenida. Buenas noches, gracias a usted por la invitación, muy atento. Bueno, como usted sabe, señora rectora y amables televidentes, pues las últimas semanas ha estado un poco calientes dentro de la universidad. Y todos hemos visto en los medios de comunicación la cobertura que se le ha dado a lo que ha estado ocurriendo ahí. Que ya la señora rectora pues va a tener el tiempo para explicarnos de qué se trata, porque no necesariamente todos sabemos exactamente qué es lo que está pasando. Solo obviamente las partes en el conflicto, porque yo no lo creería que es una crisis, pero sí en el conflicto que hay interno. Pero yo quisiera, señora rectora, si usted me lo permite, no sé si tirarle tal vez un cubo de hielo a esto o una cubetada de hielo, pero irme un poco más allá en el tiempo. Y ni muy allá, estoy hablando de 2 meses. ¿Qué quiero decir con esto? Que por supuesto que vamos a hablar sobre lo que está pasando y qué ha ocurrido en las últimas semanas en la universidad, con el conflicto con los estudiantes de este movimiento denominado MEU y la judicialización de algunos casos y las tomas de edificios y qué es lo que va a pasar en los próximos días. Pero, como le decía, eso ya lo hemos visto, lo hemos escuchado, usted va a tener tiempo esta noche para explicarlo. Pero yo quisiera más bien poner en perspectiva esta situación que está pasando en la universidad. ¿En función de qué? Pues en función tan sencillo, amables televidentes que están con nosotros esta noche, en que la señora rectora que nos acompaña hoy aquí, solo le quedan 2 meses en el puesto. Es decir, ella cumple su periodo al frente de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras como rectora en septiembre. O sea que apenas tiene, junio ya se fue, porque el próximo viernes es el último día de junio. Es más, el próximo domingo estamos en julio ya. Este es el último programa de junio. Solo le quedan las 4 semanas de julio, las de agosto, y en septiembre termina su periodo. ¿Es así? Así es, así es. Entonces, en función de eso, señora rectora, si usted me lo permite, yo quisiera irme a septiembre. Ajá. A la elección de la nueva autoridad de la universidad. Ajá. En ese sentido, yo quisiera preguntarle, ¿quiénes son, para ilustración de todos nuestros amables televidentes, porque no todos estamos como ligados directamente a la comunidad universitaria, quiénes son los que eligen, nombran al rector o rectora? Bueno, la ley orgánica de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras fue modificada en el año 2005. De 1957, esta es la nueva ley orgánica de la universidad. De 1957 hasta el año 2005, el rector era electo en el claustro pleno universitario. El claustro pleno estaba integrado por autoridades de la universidad, llámese rector y decanos, directores regionales, por los docentes que eran miembros del consejo universitario, por estudiantes, miembros del Consejo Universitario y por los colegios profesionales. Eso era lo que la ley mandaba en sentido formal. Sin embargo, en los periodos más oscuros del país, llámese Guerra Fría, había una injerencia demasiado fuerte de las Fuerzas Armadas. A tal grado que en las Fuerzas Armadas había un coronel que su función era el enlace con la universidad. Y por lo tanto, ese periodo del país difícil, la élite política de Honduras, los grupos de poder, se aseguraban que estuviese en el cargo una persona que no fuera a significar ningún riesgo de que la universidad pudiese inclinarse por los movimientos de izquierda que habían en Centroamérica. Yo creo que el último rector electo
de una manera más autónoma pudo haber sido el doctor Juan Almendares, que fue electo en 1979 y su periodo llegó hasta el año 1982. También esa forma de elección tenía otras particularidades, y es que los estudiantes que tenían paridad estudiantil tenían el 50% de los votos para elegir decanos y rector. Y ese poder era enorme, era un poder que inclusive, digamos, corrompió mucho al movimiento estudiantil. Para el caso, hubo dirigentes de la FEU y presidentes de la FEU que eran de mayor edad que algunos aspirantes a ser rector. Eso fue casi un chiste que se hizo en la universidad, que circulaba, que había un presidente de la FEU que era 5 o 6 años mayor que el aspirante a rector, que era un hombre muy joven, tal vez 35 años. O sea, que el representante de los estudiantes era de mayor edad, que el candidato a rector. Que el candidato a rector, porque se matriculaba y no pasaba las clases. Eso ha sido una historia. Y tenía 17% de índice académico, etcétera. Yo soy producto de la autónoma, para bien o para mal. Yo sé esa etapa. Esa etapa fue muy difícil, muy dura. La universidad, lo que se llama su crisis mayor, una crisis de credibilidad, porque se hablaba de que los títulos se extendían a personas que no habían pasado todas las clases, una crisis financiera. Cada año la universidad tenía que ir a la banca privada para pagar a los profesores, una crisis académica, un aislamiento de la universidad, porque la universidad, más que un rol académico, lo que jugó fue un rol político ideológico. O sea, a las élites no les interesaba una universidad con un buen peso académico. Les interesaba una universidad que no pasara lo que pasó en El Salvador, que fue intervenida, lo que pasó en Nicaragua, que igual con Somoza las universidades fueron muy beligerantes, la de San Carlos en Guatemala. Entonces, a esta universidad se le agarró con fuerza las élites, y ese fue un periodo para la universidad, digamos, difícil. Sin embargo, yo quiero plantear que, en mi percepción, el periodo del abogado Baldo Ramos Soto, del abogado Omar Casco, fueron periodos de un peso académico más serio. Yo creo que la crisis académica de la universidad es cuando se quitan las tesis, cuando hay aquella distensión en la universidad, que eso fue ya más el final del último periodo o del segundo periodo del rector Sagastume y el periodo de la doctora Ana Belén Castillo. Los edificios que se empezaron a construir no se terminaron, aquellos casos de denuncias que habían en la universidad. Yo creo que de esos 25 años, los 10 primeros años, que son los del abogado Ramos Soto y del abogado Casco, ellos tuvieron un equipo académico bien fuerte, aunque tuvieran una postura, digamos, ideológica muy conservadora. El director de docencia eran personas también de mucho peso, los decanos también que habían. Para el CUEC hubo mucho respeto de su trabajo académico. Sin embargo, ya después se degeneró mucho. Los profesores, muchos decanos trabajaban en el gobierno, pasaban más en otros empleos, y quienes manejaban las facultades eran los estudiantes. Entonces, todo eso hace que se emita una nueva ley orgánica en el año 2005. Esa nueva ley orgánica reduce, digamos, reacomoda las fuerzas de la universidad. Y todo este estremecimiento que hemos tenido desde el año 2005 a esta parte es parte de ese reacomodo de fuerzas que todavía no terminan de asumir que ya no tienen los poderes que tenían en el pasado. Para el caso, los estudiantes pierden la paridad estudiantil y se quedan con 1/3 del consejo universitario. 1/3
Ellos tienen 18 miembros en el consejo, tienen 18 miembros los docentes, 18 miembros de decanos, más 3 cargos que están representados, que es el rector, el director de educación superior y un representante del FONAC. Entonces, con este reacomodo de fuerzas, pero además la ley orgánica de la universidad tiene un cambio, quizás que sea el más importante, y es que ya digamos, existen tres organismos, que es el consejo, que solamente legisla, es el órgano, digamos, superior de la universidad, es el máximo organismo de gobierno, el consejo universitario, pero tiene una junta de dirección. Esa junta de dirección hoy es de 7 miembros, inicialmente era de 9 miembros, y esa junta es la que elige al rector, a los decanos, a los directores de centros regionales, a los vicerrectores y elige al director de educación superior. Muy bien. Entonces, porque ustedes están preguntando seguramente, ¿por qué estoy comenzando el programa esta noche con la señora rectora? Por lo que yo diría es el final de esta película. Y no por el inicio, que es todo este conflicto que hay y la toma de edificios y la judicialización de algunos de los estudiantes universitarios que han pasado en las protestas. Ya van a ver ustedes por qué estoy comenzando con este asunto. No pierdan el hilo del tema. Entonces, esa ley orgánica de la universidad de 1957, en 2005, cambió la forma de cómo se elige al rector. De cómo se gobierna la universidad. Avancemos entonces. Entonces, antes, el rector se nombraba por las autoridades de la universidad, por los docentes, claustro pleno, que estaba integrado por personal administrativo de la universidad, los docentes, los estudiantes y los colegios profesionales. Muy bien. Ahora entonces, ¿quiénes eligen al rector? Elige la Junta de Dirección Universitaria. ¿Que está integrada? Está integrada por 7 miembros y esa junta la elige el Consejo Universitario. O sea, es una elección de segundo grado. Ni los decanos, ni los estudiantes, ni las autoridades, digamos, eligen al rector, sino que, digamos, se elige a una junta de dirección y esa junta es la que elige a las autoridades de la universidad. Creo que elige a 21 cargos esta junta. Esta junta. Pero este consejo universitario que elige a esta junta directiva integrada por 7 personas, ¿estas 7 personas son representantes de qué sectores? No, es una convocatoria abierta. Digamos... ¿Puedo ir yo ahí, por ejemplo, a ser parte de esa junta de dirección? El consejo universitario lanza una convocatoria, y ahí se presenta la gente que cree que puede estar en la junta. Es abierta la convocatoria. Muy bien. Okay. Y no necesariamente son empleados de la universidad. También puede ser gente que no ha trabajado en la universidad, pero que son académicos. Muy bien. Entonces, eso es parte, creo yo, de la efervescencia de este año, porque los estudiantes actuales, ellos han querido participar en la elección de las autoridades universitarias. Yo me imagino que ellos creen que pueden decidir esa elección. Pero un momentito. Esta junta de dirección que elige al rector o rectora está compuesta por 7 personas. 7 personas. Muy bien. Pero hay un consejo universitario que elige esas 7 personas. Exactamente. ¿En ese consejo universitario están representados los estudiantes? Mire, los estudiantes universitarios, desde el año 2003 creo que fue, que es la última elección con voto directo, no hay representación estudiantil, digamos, electa en procesos electorales. Pero, o sea, no hay representación estudiantil electa en procesos electorales de los estudiantes. De los estudiantes. Ya. Pero hay estudiantes que son elegidos y son nombrados por otro procedimiento. Mire, en el año 2010, cuando la comisión de transición que preside don Jorge Haddad, Bacó, ellos instalan un consejo universitario. Eso fue el año 2008.
Para instalar el Consejo Universitario tenían que estar presentes los tres sectores: estudiantes, docentes y autoridades. Como no había elección estudiantil, se nombran los estudiantes que tienen los requisitos. Pero la misma comisión de transición ya se ha nombrado un nuevo cargo, que es el comisionado universitario de derechos humanos. Le encarga al comisionado que elabore un reglamento electoral. El comisionado era el abogado Andrés Pérez Munguía. Y él cumple con su tarea que le han dejado y elabora el reglamento electoral y lo aprueba el Consejo el 10 de julio del año 2010, este reglamento electoral. Para elegir a los estudiantes representantes que van a representar a los estudiantes en el Consejo Universitario. Porque los que primero eligió la comisión de transición, como no hubo elección, se seleccionan de aquellos que tienen los requisitos que ahora tenía que ser estudiantes que tuvieran excelencia académica y otros requisitos más. Ahora, entonces, en ese consejo universitario que nombra la junta directiva de 7 miembros que eligen el rector, además de los estudiantes, en ese consejo universitario está representado los docentes. Docentes. Y representado las autoridades. Y las autoridades. Muy bien. Universitarias. Muy bien, vamos avanzando. Entonces, en este momento, la pregunta donde vamos aterrizando entonces, ¿por qué comenzamos con el final? En este momento, a 2 meses, ¿en cuánto tiempo toma la elección de un rector? Entonces, no, pero déjeme terminar. Ajá. ¿Cómo es el asunto de la elección? Sí, porque los estudiantes, que este reglamento era provisional 2010, Ajá, sí. solo era para que se eligieran ellos y luego hicieran su propio reglamento. Los estudiantes en el 2010 lo rechazan porque dicen que es un reglamento que es hecho por autoridades, aunque quien lo hace es el comisionado universitario de derechos humanos, que es un cargo muy independiente en la universidad. Pero ellos lo rechazan y no van a elecciones. Como no van a elecciones, entonces los cargos que nombra la Junta de Estudiantes van quedando sin estudiantes. Entonces, el consejo se va reduciendo y solo tiene representación de los docentes y las autoridades. Y en el 2013, el consejo se quedó sin quórum, porque no habían estudiantes para elegir y para tomar decisiones que se ocupaba mayoría calificada. ¿Cuándo vamos nosotros, cuando nos quedamos sin mayoría calificada para aprobar presupuesto, para nombrar algunos cargos? Entonces, ¿qué hacemos si los estudiantes no quieren ir a elecciones? ¿Cómo hizo? Ahora, ¿cómo se interpreta? Las fuerzas antirreformistas no querían que tuviéramos consejo constituido y por lo tanto no hay elecciones estudiantiles. Entonces fuimos al Congreso Nacional a decir, bueno, ¿qué hacemos si nos hemos quedado sin quórum para tomar decisiones con mayoría calificada? Entonces el Congreso reformó la ley orgánica. ¿La reformó? ¿Otra reforma? Sí, otra reforma. ¿Sí? Y dice, bueno, lo que el Congreso nos aprueba en el año 2013 es que se nombre de nuevo por segunda vez, los estudiantes para que vayan al Consejo Universitario. Se elijan entre aquellos que tienen excelencia académica. Con los requisitos que había establecido este reglamento preliminar, sí, temporal. Con los requisitos que están aquí. Ah, ya. Están aquí. Muy bien. Entonces dice, elíjanlos por 2 años y que los estudiantes tengan 2 años para hacer un nuevo reglamento estudiantil consensuado, porque existía o existe el FUT, la FUR, el FRU, el BAR, y en ese momento los independientes, no existía el MEU. Entonces dice, el Congreso reforma y dice, entonces les autorizamos para que nombren de nuevo estudiantes al Consejo y que tengan 2 años los frentes estudiantiles para que elaboren su reglamento consensuado. 2013. Si en 2 años
si en 2 años no hay un reglamento consensuado entre los frentes de los entre los estudiantes, frentes, esta forma de elección será el mecanismo permanente de nombrar a los estudiantes al Consejo Universitario. ¿Por qué hace el Congreso esto? Porque nos dice, si en 2 años estos estudiantes no se han ponen de puesto acuerdo, la universidad no puede quedar otra vez sin tomar decisiones. sin tomar decisiones. Entonces, dice, si al final de tal periodo los estudiantes no logran elegir a sus representantes, el mecanismo de nombramiento por el Consejo Universitario será de carácter permanente. Los estudiantes tuvieron 2013, 2014, 2015, mediados, para hacer ese reglamento e ir a elecciones y no lo hicieron. No lo hicieron. ¿Por qué les interesa ahora? ¿Por qué volvió a ser motivo de interés la elección estudiantil? Porque hay que elegir autoridades universitarias. Claro, es que eso es lo que quiero ir yo. Permítanme, porque tengo que hacer una pausa comercial. Porque aquí entonces vamos al punto que yo quería llegar desde el inicio. Son las 8:22. ¿Saben por qué? Porque si el periodo de la actual rectora termina en septiembre, estamos nada más 2 meses, julio y agosto, y no hay representación estudiantil. No hay un acuerdo entre los estudiantes. No hay un reglamento electoral. No hay un reglamento electoral. O sea que no está en su totalidad conformado el Consejo Universitario. No, está conformado con la forma de representación como nos mandó el Consejo. Ah, como le mandó el Congreso. Como nos mandó el Congreso. Como nos mandó el Congreso. Sí, y estamos en proceso de elegir a los estudiantes, pero el MEU no acepta eso. Por eso le digo. Sí. Entonces, hay conflicto porque usted tiene que, es decir, el Consejo Universitario tiene que estar nombrado los 3 sectores, estudiantes, docentes y autoridades. Y autoridades, pero sí. como los estudiantes no se han puesto de acuerdo para definir a sus representantes en el Consejo, que a su vez eligen a los miembros de la Junta de Dirección, que eligen al rector, entonces sin esas 3 partes, en el Consejo Universitario no se puede elegir la Junta de Dirección y no se puede elegir rector en 2 meses. Bueno. Y ahí quedan 3 cosas nada más. O acelerar ese proceso de que los estudiantes se pongan de acuerdo, que no lo han hecho en más de 2 años. En 4 años ya. En 4 años. No lo hicieron porque fue en 2013, 14, 15, 17. Pasaron 4 años. Los estudiantes, los diferentes centros, movimientos estudiantiles de derecha, centro, izquierda, no se lograron poner de acuerdo para definir un reglamento que les permitiera ir a elecciones y elegir a sus representantes en el Consejo Universitario. Entonces, y no aceptan los del MEU el nombramiento que establece el Congreso Nacional en el caso de que no hubiera acuerdo entre los mismos estudiantes, entonces no hay representación en este momento de estudiantes en el Consejo Universitario. Mire, ¿cómo se va a elegir a la Junta de Dirección que elige finalmente al rector? Solo quedan 3 vías. Una, acelerar este proceso, no sé de qué manera, para que se conforme la elección de los estudiantes y su representación en la Junta de Dirección, a pesar de la oposición del MEO. Una. 2, como no se ponen de acuerdo los estudiantes, ampliar el periodo suyo hasta que haya un acuerdo. O 3, nombrar un rector o rectora de transición. Ese es el problema de fondo que yo veo en este momento y que está ahí a la vuelta de la esquina. Mire, este reglamento... Permítame hacer una pausa comercial. Okay. ¿Le parece? Sí, pero es que ese es el problema al final. Ese es el fondo. Ese es el fondo. La elección de la nueva autoridad. Ya usted dijo que no va por la reelección. No. ¿Y usted lo reitera aquí? No, sí. No voy a la reelección. Ahí está. Entonces, usted de manera oficial, de manera legal, le quedan 2 meses y medio. 2 meses y medio. Mire, este decreto, Ajá, esta ley... ¿Y qué pasa si no se nombra al nuevo rector? No se forma el gobierno para elegir al nuevo rector, llámese Consejo Universitario, con representantes de estudiantes, docentes y autoridades, que nombran a su vez a estos 7 miembros de la Junta de Dirección, que elige al rector. Si no ocurre eso en estos próximos 2 meses, no hay rector, no hay un nuevo rector, entonces por lo tanto, o continúa, se le extiende el periodo a la señora rectora actual, Julieta Castellanos, se nombra un rector o una rectora de transición, que no sé cómo sería el asunto ahí, o se agiliza todo este proceso para nombrar correctamente a un nuevo rector o a una nueva rectora. Ese es el problema. Mire, ¿sí o no? Esta ley orgánica, este artículo de la ley orgánica fue reformado el
el 21 días del mes de marzo del año 2013. Hasta el 2015 nosotros estábamos autorizados para nombrar a los estudiantes. Bajo los requisitos ahí establecidos. Bajo estos requisitos. Pero si no habían elecciones, esto quedaba de manera permanente. Esto está vigente. O sea que usted puede, en base a eso, nombrar... Y es que ya se está en el proceso de elegir, de seleccionar a los nuevos estudiantes que van al Consejo Universitario. ¿Cuántos son? 18. Son 18. 18. Creo que hay como 4 que todavía están en sus funciones, 4 miembros. Pero el MEU se opone a eso. ¿Y parte de las protestas es eso? Eso es parte de las elecciones estudiantiles. Pero no, más bien no debería ser una posición del MEU, más bien buscar la manera de agilizar la elección de los representantes estudiantiles en el Consejo Universitario para elegir rápido la Junta de Dirección e iniciar con las candidaturas de rectores. Pues eso debería ser. Nosotros creíamos que cuando ellos porque lo que están pidiendo es que usted renuncie, que no, ya le queda dos meses para que renuncie. Pero además no voy a renunciar. No, pues sí, no tiene sentido. O sea, mire, es que aquí en el país todo lo quieren a la fuerza y todo lo quieren saltándose la ley. Y eso ha sido una práctica que se ha puesto más en vigencia después del 2009. Mire, el presidente Zelaya... Pero un momentito, ya vamos a hablar porque ya es en cuestión política eso. Ya está usted de injerencia política. Sí, aunque yo tenía otro, aunque yo era para otro enfoque, pero ya me lo vamos a mostrar después de la pausa. Bueno, sí. Pero como ven ustedes, a lo que quería caer es a eso. En mi opinión, ¿cuánto tiempo toma más o menos la elección de esto del Consejo Universitario, de la conformación de la Junta de Dirección y la elección de un rector? Ahorita se extendió el periodo para candidaturas de la Junta de Dirección porque solo quedaron 6 candidatos que tenían las posibilidades o la idoneidad, y son 7 miembros. Y el Consejo requiere por lo menos unos 10 o 12 para elegir. De esos 12, elegir 7. Pero solo tienen 6 hasta el momento. Solo el 6. ¿Cuánto tiempo cree usted más que se va a tomar? Se extendió el periodo y creo que vence el 10 de julio, creo que vence la recepción de documentos de nuevos candidatos para elegir. Y después hay que definir los 7. Hay que definir ¿Hay un tiempo en el cual ya tiene que estar definidos esos 7? Está en calendario ya esa parte de recibir los documentos de los nuevos aspirantes para luego pasar a la elección. ¿Usted cree que de aquí a la fecha que usted tiene que irse para su casa va a tener conformado el gobierno y los requisitos que se requieren para elegir un rector? Yo no quiero pensar en escenarios, ¿verdad? No quiero porque van a decir que usted es juez y parte. Sí. Pero yo no le veo yo posibilidades. Yo estoy realmente esperando que las cosas se den como tienen que darse, que como se deberían de dar, ¿verdad? Como se deberían de dar, que los tiempos ajusten y que salga a la universidad sin dificultades. Pero en el dado caso que no se pudiera, por las razones que hemos visto aquí, elegir a un nuevo rector en tiempo y forma como corresponde, ¿usted estaría dispuesto a seguir con las riendas en el tiempo que se permitiera que esto se arregle para elegir una nueva autoridad? Eso habría que esperar a ver qué pase. Como le digo, yo no quiero adelantarme a ningún escenario. Yo espero que los tiempos salgan, que los candidatos, que el tiempo para que nuevos candidatos a la Junta de Dirección Universitaria lleven sus currículos, que se evalúen. Pero la pregunta es, ¿usted cree que en este tiempo, de aquí a que usted se vaya para su casa, a mediados de septiembre, hay tiempo para elegir a un nuevo rector o una nueva rectora? Pueden nombrar una persona interina, ¿verdad? Pueden nombrar una persona ¿Extender interina. su periodo? Puede ser una opción también, ¿verdad? ¿Lo asumiría? Digamos, lo pensaría. Vamos a un corte comercial y regresamos. Bueno, 8 de la noche, perdón, con 33 minutos. Ya vamos aterrizando en este asunto, porque yo quería enfocar más el programa en función de lo que viene y no de lo que hemos estado viendo en las últimas semanas. Que la toma en los edificios, que los muchachos son detenidos por la policía, que ya si queda chance lo vamos a hablar. Pero ya la rectora ha hablado sobre este tema, sobre ese asunto de las tomas y lo demás. Y lo que hemos visto todos en los medios de comunicación. Pero este asunto no se había abordado como creo que lo estamos abordando esta noche, ¿verdad que no? No. Ay, que ese es el punto. Este es el corazón de todo este asunto. Bueno, algunas preguntas en relación a lo que hemos hablado. Okay. La primera dice que los estudiantes, los distintos movimientos, frentes estudiantiles, de izquierda, centro y derecha, los que hay en la universidad, no han logrado consensuar un reglamento para elegir a sus representantes en ese consejo universitario porque usted no lo ha permitido. Mire, eso no es cierto y quiero usar las palabras más adecuadas posible.
ellos están faltando a la verdad. En el año 2012, en el año 2011, iban a haber elecciones estudiantiles porque el Consejo vacaba a los estudiantes en el año 2012. Sin embargo, los estudiantes fueron a los golpes, hubo lo que había en el pasado, aquellas elecciones universitarias que eran mal ejemplo para el país. Y finalmente, unos estudiantes sustrajeron las urnas y se fueron a hacer elecciones al Colegio de Abogados. No sé si recuerdan ese episodio. Esas elecciones no fueron válidas, porque solamente un frente fue a elecciones. Los otros frentes no fueron a elecciones. Luego vino todo el proceso, inclusive se imprimieron las papeletas electorales para esas elecciones. Los estudiantes decidieron no hacer elecciones. Nosotros, si en este momento los estudiantes se ponen de acuerdo en un reglamento, porque el Congreso dice un reglamento electoral consensuado. ¿Qué trató de evitar el Congreso? No, pero permítame, ¿usted ha interferido en las elecciones o en los intentos de consensuar un proceso electoral por parte de los estudiantes? En absoluto. Los únicos dos intentos que ha habido de elecciones fue el año 2011 y fue el año 2012. ¿Y de 2013 para acá? No ha habido elecciones. ¿Bajo ese mandato del Congreso? No, porque no hubo elecciones estudiantiles. Lo que hay es, se escogen a los representantes al Consejo por un mecanismo donde hay una asamblea de estudiantes de los que tienen excelencia académica. Sí. Se les consulta si les interesa, si no les interesa. No, pero me refiero, ¿usted ha interferido para que esos frentes? No, es que le estoy explicando que desde el año 2011 y el año 2012 han sido los únicos dos intentos que ha habido para ver elecciones y que inclusive en el año 2012 se dejó un presupuesto de 8 millones de lempiras para las elecciones universitarias. Entonces, en ese sentido, de 2013 que el Congreso manda a que en 2 años los estudiantes consensúen su reglamento para ir a elecciones internas y elegir a sus representantes ante el Consejo Universitario, de 2013 a 2017, ¿ha habido elecciones de los estudiantes? No ha habido elecciones de estudiantes. ¿Ellos no se han logrado poner de acuerdo? Ellos debieron haber hecho elecciones el año 2015. Como no las hicieron, ¿el Congreso le dice? El Congreso dice, esta forma de elegir a los estudiantes queda de manera permanente, que es la vigente, es la legal y es la actual. Sin embargo, eso está en la ley orgánica. ¿Qué pasaría, señora rectora? Permítame. ¿Qué pasaría, señora rectora, si como estamos ya con la cuestión esta del proceso de elección de la nueva rectora o nuevo rector, los estudiantes dicen, bueno, ya no queremos que esté la señora Julieta Castellano aquí con nosotros, pongámonos de acuerdo, definámonos aquí, dice el MEU, sentémonos con los del FUD, pongámonos de acuerdo aquí, definamos un proceso electoral para elegir a quienes van a participar en el Consejo Universitario, que va a elegir a los miembros de la Junta de Dirección, que van a nombrar al nuevo rector. ¿Qué pasa si en 15 días resuelven eso? Ojalá que en 15 días lo resolvieran. Ojalá que en 15 días o en 5, ojalá que mañana. Y si lo resolvieran ellos, nosotros los acompañamos al Congreso Nacional para que reformen este artículo. ¿Y que quede cómo? Y que queden elecciones estudiantiles para que elijan a sus representantes. El día o sea, que ellos... ¿están a disposición? Totalmente, y ellos se los dijimos desde el año pasado. O sea, desde el conflicto anterior han tenido un año para hacer ese reglamento, un año después de todo esto. Desde el conflicto anterior que se firmaron los acuerdos, se les dijo, si ustedes hacen el reglamento consensuado, las autoridades nos comprometemos a ir al Congreso Nacional para que se modifique la ley y se suspenda el artículo 35 reformado y nos vayamos, perdón, es el artículo 8, digamos, reformado. Y que se vayan elecciones con lo que ellos se pongan de acuerdo. Con el proceso y el mecanismo que ellos establezcan. Si esta semana nos llega una propuesta firmada por los 5 movimientos estudiantiles, el MEU, el FRU, el FUR, la FRU, el BAR, el Lorenzo Zelaya de San Pedro Sula y los otros que surjan, y digan, nos hemos puesto de acuerdo los diferentes grupos en este reglamento electoral.
pero que vayan todos, pero que no vaya uno y diga, este es mi reglamento y aplíquenlo. No, porque aquí dice reglamento consensuado. Si ellos van mañana, el martes, el domingo o cualquier día, nosotros le pedimos cita al Congreso Nacional para que nos reciba y le decimos, señores, los estudiantes finalmente, después de 5 años, tienen su reglamento electoral consensuado, aquí está, y nosotros queremos que suspendan o que modifiquen el artículo 8 de la ley orgánica de la universidad. Y de ahí entonces los estudiantes van a elecciones, eligen a sus autoridades, que serían los representantes en el Consejo Universitario, que junto a docentes y autoridades de la universidad eligen a los 7 miembros de la Junta de Dirección que elige al rector. Al rector, los vicerrectores, los decanos y directores regionales. Y Santas Pascuas. Y se terminó el problema. Pero hay quienes dicen también que es que usted de alguna manera está influyendo ahí para que eso no ocurra, porque lo que usted quiere es quedarse 2 años más ahí. Mire, la gente siempre va a decir cosas. De mí se dijo, el año pasado, cuando aquel conflicto aparece de pronto, decían que yo tenía aspiraciones presidenciales. Me cansé de decirles, como dice la canción, sí, de rogarles, que no era cierto. Sí. Lo dije muchas veces, lo repetí. Ese argumento lo siguieron manejando. Es más, a mí mucha gente me dijo en aquel momento, porque así como uno tiene gente que habla de manera negativa, claro, también habla de manera positiva. Así es esto. Hubo mucha gente que me dijo, mire, todo este problema suyo es porque creen que va de candidata de algún partido a la presidencia de la República. Y hubo políticos que me dijeron, ojalá que nunca se lance usted a la política. ¿Por qué? Les dije yo, ¿verdad? Porque ganaría, me dijeron, ¿verdad? Fue un gesto elegante de él de decirme eso, ¿verdad? Yo no lo creo, pero lo sentí como una elegancia, ¿verdad? Como un... No, le voy a decir una cosa. Como un gesto. Es decir, hay gente que, no solo esa persona que se lo dijo, yo conozco muchas personas que así piensan. Sí, pero bueno, yo lo asumí como un gesto de caballerosidad. Sí. ¿verdad? Pero igual, bueno, hay gente a favor y gente en contra, sí, como en todo. Entonces, mucha gente me dijo, ese conflicto suyo se lo construyeron, rectora, porque la gente le quiere desbaratar su imagen. Bueno, no sé, verdad o mentira. Yo les dije muchas veces, no tengo interés en la política, no tengo partido político, pero como estaba toda esa campaña previa de las candidaturas para las primarias, etcétera, mucha gente cree que ese conflicto enorme que tuvimos vino por esa vía. Les dije, no, no es así, y yo creo que el tiempo dio la razón de que yo no tenía intereses, yo no tengo partido político. Pero bueno, hoy dicen que es porque ellos siempre se van a inventar cualquier razón, y le voy a decir por qué. Están diciendo que yo no me he reunido con ellos y me gustaría que pasaran un video. ¿Estando el MEU? Sí. Ya voy con el MEU. Quisiera que viéramos un video donde estamos reunidos. Pero eso es sobre la situación interna con el conflicto con el MEU directamente. Sí, con los estudiantes, porque dicen ellos, porque ahora están con la presión de que no hay diálogo, de que las autoridades no dialogamos, que no nos reunimos con los estudiantes. Ya le doy oportunidad, yo tengo ese video aquí del noticiero. Pero antes de eso, un par de preguntas más sobre el asunto del nombramiento del Consejo Universitario para el asunto del camino hacia la rectoría. Usted dice que no está de ninguna manera impidiendo que se haya ese consenso entre los movimientos estudiantiles, que más bien quisiera que fuera lo más pronto posible. Totalmente. Y que está dispuesto a ir al Congreso para que el Congreso reforme ese artículo y que valide lo que los estudiantes decidan. Y que haya elecciones estudiantiles en un mes o en 15 días. Y que ya se formen el Consejo, que está nombrado por estudiantes, maestros y autoridades de la universidad. Y luego la Junta de Dirección, 7 representantes para nombrar al rector a las y la autoridades. Los estudiantes, según lo que hasta hoy en día, según lo que define el Congreso Nacional, ¿han perdido el derecho a elegir a sus representantes? Mire, el Congreso Nacional les dio 2 años, porque en eso hay que ser uno justo. No es que les quitó el derecho. No, el Congreso les dijo, ustedes tienen 2 años más. O sea, en el 2008, del 2008 al 2012, tenían 4 años. Y no hubo reglamento. Este reglamento lo rechazaron, ¿verdad? Bueno, el Congreso, el 2013 les dice, ustedes tienen 2 años más para que hagan un reglamento, pero si no lo hacen, la universidad no puede quedar sin gobierno universitario. Y es correcto.
Entonces, como ellos en 2 años no lo hicieron, el Congreso autoriza al Consejo Universitario para que nombre los representantes estudiantiles en el Consejo Universitario por el procedimiento que dice el artículo reformado. O sea, no es que les quita el Congreso a los estudiantes, es que los estudiantes no hacen la tarea. Sí. No hacen la tarea de en 2 años hacer un reglamento, Sí. y el Congreso lo que nos dice es: la universidad no puede volver a quedar sin gobierno universitario y, por lo tanto, si en 2 años los estudiantes no hacen la tarea, entonces el Consejo que decida quiénes integran por la parte estudiantil bajo este mecanismo. Y entonces, los representantes de los estudiantes en ese consejo universitario, para aprobar las cosas importantes que requieren mayoría calificada, entre otras, ¿han sido nombrados de dedo? Mire, no necesariamente es que han sido nombrados, digamos, de dedo. No es que el decano dice este es. El decano convoca, pide a registro la lista de los de excelencia académica de su facultad. Lo reúne en una asamblea y dice: ustedes estudiantes tienen los requisitos para ser miembros del consejo universitario. En el consejo es esto, se hace esto y esto. Les interesa a unos, no les interesa a todos, porque algunos estudiantes no quieren perder tiempo en reuniones, quieren estar siempre en sus estudios, quieren graduarse rápido y el consejo siempre les quita tiempo. De los que quedan interesados, se eligen cuatro personas, y de los 4 el consejo elige a 2, un suplente, un propietario y un suplente. Entonces, no es que se elige de a dedo, que dice este es. No, es que se convoca a los 80 o 100 de cada facultad que tienen excelencia académica. ¿Por qué la ley orgánica habla de excelencia académica? Para evitar aquellos casos que ya dijimos, de estudiantes que se matriculaban con una asignatura cada periodo y que pasaban 20, 25 años en la universidad. Sí, hay algunos que fueron compañeros míos que ahí están todavía. Bueno, el punto es el siguiente. Vamos a un corte comercial. De aquí a septiembre, que termina usted su periodo, difícilmente se va a elegir un nuevo rector por toda esta situación. Me parece, hoy domingo, por supuesto, las cosas pueden cambiar. Pero hoy en día me parece difícil elegir un nuevo rector. Puede ser, como usted dijo, el escenario de un rector o una rectora de transición. O puede ser que le extiendan su periodo para que usted continúe mientras se organiza ya todo este gobierno, es decir, el Consejo Universitario, la Junta, etc. Cuando yo le pregunté si usted aceptaría extender ese periodo para hacerle frente a esta situación, me dijo hace un momento que lo pensaría. Lo pensaría. Lo pensaría. Lo pensaría. Se lo vuelvo a preguntar, 15 minutos después. Lo pensaría. ¿Lo aceptaría? Lo pensaría. Lo pensaría. ¿Verdad? No tengo una respuesta ¿Lo absoluta. pensaría más cerquita al sí o más cerquita al no? Lo pensaría. Lo pensaría. ¿Pero ese es el escenario más seguro o no? Sí, lo pensaría. ¿Pero no cree usted que es el escenario más seguro? Mire, como usted ya está ahí, traer a otra persona de afuera. Mire, digamos, yo tengo un periodo de 8 años ya en la universidad, un periodo que han habido cambios muy importantes. ¿Qué son 6 meses más? O sea, 6 meses son más, muy importantes en la universidad. Yo sé que hay gente que valora muy bien lo que hemos hecho. No es solamente mi trabajo, es el trabajo de un equipo de la Junta de Dirección Universitaria, que es una junta excelente, decanos, directores regionales, digamos, directores académicos, el equipo administrativo de la universidad. Ha sido un proceso donde hemos trabajado 8, 10, 12 horas al día, muchos días, para los logros que tenemos. Y eso es lo que hay que valorar, esos logros que se tienen. No, y no solo eso. 2 cosas, cuidarlos y a partir de ahí continuar con la mejoría. Bueno, ahí depende de quién siga. No, por supuesto que ahí depende de quién siga. Y a propósito de quién siga, ¿qué tan cierto es que lo que le quieren, detrás de todo esto, lo que hay es 2 grandes extremos que quieren caerle a la universidad? Por un lado, los partidos políticos de izquierda y por otro lado, la vieja guardia del Partido Nacional. ¿Es cierto eso? No me conteste, vamos a un corte comercial y regresamos. Ok. Mire, para ir aterrizando, 8:51, el tiempo se nos ha ido, pero creo que el programa está brutal en función de cómo la señora rectora
ha puesto el escenario más o menos claro de este asunto. Mire, yo ahí como lo veo, como decía un amigo, ni que venga Usain Bolt, esto se va a agilizar. Si no se han puesto de acuerdo los muchachos desde 2013 para acá, que el Congreso les dio la opción, es difícil que aunque usted les esté pidiendo aquí públicamente lo hagan, que puedan llegar a un acuerdo. Ahí lo más importante es, en mi opinión, que yo sé que no viene al caso, pero como veo yo el asunto aquí es, no va a haber elección. Digo, por la premura con la que se quiere avanzar para nombrar el Consejo Universitario y que los estudiantes nombren a sus representantes. Y ahí lo que quedaría nada más, señora rectora, es que el Congreso Nacional que le tocaría ampliar su periodo, ¿eh? La ley orgánica nuestra solamente el Congreso puede modificar. Puede modificarla. Solamente ellos. Pero el Congreso le puede dar unos 6 meses, 3, 4 meses, para que finalmente los estudiantes se pongan de acuerdo, se logre orquestar el Consejo Universitario con la representación legítima de los estudiantes, con ellos asistiendo a un proceso electoral donde participen todos los movimientos, con la representación de los docentes y la universidad. Luego nombrar a los integrantes de esta junta de dirección, que son 7, que sean personas correctas, probas, interesadas en el bien de la universidad, en el interés del país, y luego una elección transparente del nuevo rector o rectora. La junta actual es una junta muy sólida, muy académica, muy interesante, pero solo hay 6 miembros porque uno renunció hace como 3 meses. Y de los 6, 2 no se presentaron para la reelección. Sí. Solo quedaron 4. Entonces, digamos, hay 6 actualmente. Sí, pero finalmente hay 4 en realidad. De los 6, 2 de ellos no presentaron candidatura para un segundo periodo. ¿Los otros 4? Los otros 4 sí presentaron candidaturas. Pero igual el Consejo tiene que... Entendería, digamos, que pasan a una elección al Consejo. Claro. Pero de los puede 6 ser que actuales, se ratifiquen esos 4 y hay que elegir 3 más. Hay que elegir 3 más. O 7 nuevos. Y de los... Sí, porque uno de los miembros, digamos, dejó hace 3 meses el ¿Qué cargo. sería para usted lo más saludable para la universidad, en su opinión? Vamos a un corte comercial y regresamos. Señora rectora, ¿cuál es, en su opinión, el mejor escenario en torno a todo esto que hemos hablado hoy y a la elección de la nueva autoridad? Que el tema no se politice. La universidad es de una dimensión nacional que debe trascender cualquier partido político y debe ser más el interés de Estado, el interés nacional. Es un tema que no debe de discutirse con una visión ideológica, sino que es sentar el rumbo de la universidad en el siglo XXI, lo que la universidad tiene que hacer para poder acompañar el desarrollo del país, cuáles son los ejes de desarrollo de Honduras y que la universidad pueda contribuir con ese desarrollo. Si en eso hay claridad, las coincidencias vienen por sí solas. Yo creo que en eso es lo que deberíamos de coincidir los hondureños. Pero lo que pasa es que siempre aquí los temas, las elecciones, los cargos, se ven como un botín, como una repartición. Yo debo decirle que cuando yo fui electa en el cargo, no conocía a muchos de los funcionarios que estaban desde el periodo del doctor Arita, y todos siguieron en los puestos. Porque para mí lo más importante era que el equipo tuviera confianza, de hacer confiar entre nosotros, de que construyéramos esa identidad, digamos, universitaria y que avanzáramos juntos. Entonces, en ese sentido, si la universidad, digamos, se define cuál es su función, cuál es el papel de una universidad en el siglo XXI, en esta época de tanta competitividad, no debería ser difícil ponerse de acuerdo. Otra cosa, va a ser todavía más difícil ponerse de acuerdo para los estudiantes, toda esta cuestión de resolver la elección de un nuevo rector. ¿No le parece a usted en pleno año electoral, presidencial también? Yo creo que ese es un elemento... En plena campaña política, porque ahora en julio esto va a arreciar. Yo creo que es un tema, digamos, que contamina las elecciones universitarias porque están muy pegadas. Imagínense, ahora estos meses que vienen se elige rector y en noviembre se elige presidente, ¿sí?, digamos, de la República. Y en este sentido, los partidos siempre han visto la universidad como un escenario de poder, como un escenario, pero también un escenario para la estabilidad del país o para la ingobernabilidad del país. Puede haber partidos que la universidad les interese para la gobernabilidad, para los avances,
para que la universidad contribuya al desarrollo de Honduras, y puede haber otros partidos que estén viendo la universidad como un escenario de poder exigir, de poder demandar, de poder confrontar. Muchos quisieran que la universidad anduviera con una bandera en la calle y anduviera, digamos, condenando a unos y santificando a otros. Ese no es el papel de la universidad. Ese no es el papel de esta institución. Entonces, por lo tanto, creo que los intereses sobre la universidad son muchos, desde intereses económicos, políticos, estratégicos, ideológicos y económicos. Sin embargo, en estos años lo que hemos tratado es de liberar la universidad de esas influencias y de tratar de enrumbar la universidad por la vía académica, la vía de los derechos de las personas, la vía de la legitimidad, de fortalecimiento del Estado de Derecho, que eso es lo que le compete a la universidad. ¿Y usted cree que este conflicto de estas semanas o meses en la universidad está asusado por políticos? Mire, no es tan claro decir lo que sea asusado en sí, pero yo creo que los políticos finalmente se ven obligados a acompañar a los dirigentes estudiantiles. Para el caso en el MEU, la mayoría de dirigentes, menos los que son visibles, son militantes, digamos, de Libre. Y si hemos visto, Libre es el único partido que se ha pronunciado públicamente por estos hechos. Entonces, yo creo que finalmente el partido no deja solo a su semillero, a su cantera, a sus futuros líderes, a sus futuros miembros. Estos jóvenes los hemos visto, la mayoría de ellos estuvieron en la campaña para las primarias y las internas, y algunos quedaron en cargo de elección popular. Entonces, están ellos en esa, y es posible que ellos también estén utilizando la universidad para ganar adeptos con conquistas que no son académicas, sino que con conquistas de un populismo académico que no viene a contribuir para nada al desarrollo de la universidad, y que muchos estudiantes tampoco están de acuerdo con esos planteamientos. Entonces, sí hay una mezcla de intereses. Ahora, no es tan fácil determinarlo, pero digamos, si uno ve los docentes que apoyan a estas gestas, son los mismos docentes que también estaban en las planillas de Libre, ¿verdad? Que estaban de alcaldías para regidores, para alcaldes, son los docentes que siempre ven el gremio no tanto para conquistas gremiales, sino para conquistas políticas. Y si un gremio se le ve para conquista política, hay que irse al partido, porque el gremio no es para la conquista política, el gremio es para las conquistas laborales y para las conquistas estrictamente del oficio que uno profesa. Si los docentes o si otro gremio de trabajadores cree que el sindicato o la asociación de docentes o lo demás es político, eso es lo que ha hecho que se reduzca totalmente su potencial. Señora rectora, tengo que ir a un corte comercial. El tiempo nos ha comido. Y cuando regresemos, su mensaje final. Si lo permite, por favor. Gracias, ya volvemos. La señora rectora Julieta Castellano, rectora de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras, ha estado con nosotros esta noche. Le agradezco mucho su participación aquí en 3030 y creo que hemos hablado ampliamente sobre lo que consideramos aquí en el programa con la producción es el fondo del tema, ¿verdad? No quedó tiempo para discutir un poco sobre todo el conflicto y desmenuzarlo así en función de la toma de edificios y los muchachos que están en los juzgados y todas estas cuestiones, pero porque eso, como digo, ya se ha hablado sobre ese tema. Y hay gente obviamente que está de acuerdo, hay gente que no está de acuerdo, pero creo que hemos ido un poco más al fondo del asunto y viendo en función de perspectiva de lo que viene ahora. Y en ese sentido yo le quisiera pedir un mensaje final de su parte, por favor, con la libertad para que usted diga lo que usted estime correcto. Bueno, como usted ha planteado, este es un tema en perspectiva. Lo que hemos visto hasta ahora es la consecuencia de el interés que suscita la elección de los nuevos cargos de la universidad, y lo que no es aceptable es que se argumente cosas que no son correctas y que se falte a la verdad. Yo creo que los estudiantes universitarios, y en ese sentido
Nos hemos reunido con ellos, me gustaría tal vez brevemente que podamos ver los videos. Nos hemos reunido con el MEU, nos hemos reunido con los estudiantes de pedagogía, con estudiantes de las 6 carreras de ingeniería, y ellos conocen las propuestas, ellos mismos han planteado en esas reuniones que se extendió por todo este año la reforma que se hizo a las normas académicas y que se extendieron precisamente para que tuviéramos el tiempo para que esas reformas fueran discutidas, fueran planteadas y se llevaran. Entonces, si teníamos nosotros todo este año para hacer esas reformas, esas revisiones, porque se fueron a unas tomas de edificios, digamos, anteriormente. Más bien, lo que pareciera es que ellos están interesados en demostrar o en hacer creer que no hay competencia para manejar la universidad y poner un candidato que ellos crean que es la persona, digamos, ideal. Pero debemos decir, nos hemos reunido en sendas reuniones y bueno, ahí están pasando los videos de en parte, ahí están los dirigentes todos del MEU, de ingeniería, de pedagogía también hemos tenido, digamos, reuniones con los de derecho que estaban ahí en las reuniones. Así que queremos plantear que todo este proceso que se lleve con la normalidad, que hay unas normas en la universidad que tienen que cumplirlas, que hay un reglamento, que ahí está la ley orgánica de nuestra institución y que hay que fortalecer la institucionalidad universitaria. Muchas gracias. Muchas gracias a usted, señora rectora. No me quiso contestar. ¿Cuál es el mejor escenario? ¿Rector de transición que le amplíen su periodo, digamos, o que elijan uno nuevo? El mejor escenario es que el tema no se decida políticamente, sino que se decida pensando en el interés de la universidad, en el interés del desarrollo académico de la institución superior que rectora el sistema universitario en Honduras. Ese es el mejor escenario, el escenario donde lo académico sea lo que oriente las decisiones que se van a tomar. Señora rectora, muchas gracias de nuevo. Muchas gracias a usted por su atención. Buenas noches. Perdón, sí, buenas noches, que estén bien y con ustedes todos los muchachos que dirige Juan Carlos Pineda Chacón en La Noche del Gol. Buenas noches y que estén bien.